Y como he dicho antes, nos visitan unos pastores de Costa Rica. Él es el pastor Evelio y ella es la pastora Floribet de Álvarez. Quisiera que los dos pasaran por aquí. Un fuerte aplauso para ellos. Quisiera que la pastora Floribet dé un saludo a la iglesia antes de dar paso al pastor Evelio. Es un matrimonio pastoral lleno del Espíritu Santo. Amén. Tenemos el privilegio de recibirles hoy en la iglesia. Bendiciones, hermanos. Qué bueno verles a todos y qué gente más linda. Yo pensé que solo por aquel lado, pero veo gente muy linda aquí. Todos ustedes. El Señor tiene, porque todos nos parecemos a Él. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes, un gran privilegio, un honor. Y recordemos que la venida del Señor es ya. ¿Y cómo está su lámpara? Esperemos que llena de aceite. Mi nombre es Floribet Acosta Jiménez. Mis antepasados son españoles y y es un gusto y esperamos en algún momento, cuando algunos de ustedes puedan, bienvenidos a Costa Rica. Bendiciones. Aleluya, no sé si el pastor Nelson va a dar un saludo o ya le conocen, ¿verdad? Pero viene muy explícito hoy, viene muy breve. Entonces, qué bueno, para mí es un honor, un privilegio, un gozo poder tener la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. Gracias al pastor Tony, que hoy tuve la bendición de conocerle, su esposa. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes la palabra. Quisiera hablarles un poquito acerca de el río del Espíritu o el río de Dios. Quiero que vaya conmigo un momento al libro de Ezequiel 47. Ezequiel 47. Dice el versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos ahí. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur, aleluya, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. De un poquito de agua que salía del altar, que apenas era, que me imagino mojaba la planta de los pies. Ahora el varón de Dios le dice al profeta: mide 1000 codos. Midió 1000 codos, dice, y me hizo pasar con el agua hasta los tobillos. Versículo 4. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió luego otro 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y dice, y midió otros 1000, y era ya, que era
Un río. Diga conmigo, un río. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aleluya. ¿Has visto, hijo de hombre? Gloria a Dios. Quiero dejarles ahí por un momento. En la Biblia, el Espíritu Santo tiene muchos simbolismos. El Espíritu Santo es representado por fuego, pero Él no es un fuego. Es representado por una paloma, pero Él no es una paloma. El agua es símbolo del Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Pero el río, cuando la Biblia nos habla del río, el río es símbolo del mover del Espíritu Santo. El río es símbolo, el río representa derramamiento del Espíritu Santo. O sea, podemos tener el Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Y Él es esa agua que purifica, Él es esa agua que limpia, Él es esa agua que santifica. Pero podemos tenerlo también como un río. Aleluya. Podemos tenerlo en la iglesia y quisiéramos que Él venga como río. Amén. Porque el río representa el movimiento del Espíritu Santo. Cuando usted va a un río, hermano, que tiene buenas corrientes, y usted mete los pies en el agua pasa, y en un segundo el agua que te tocó ya no te vuelve a tocar, porque viene agua nueva, viene agua fresca, viene agua viva. Aleluya. Si fuera un estanque, usted se mete y la misma agua ahí está en el estanque. Pero si es un río, oiga, es el movimiento del Espíritu. Cuando el río de Dios, aleluya, empieza a moverse en la iglesia, usted no va a tener tiempo de hablar de los milagros de ayer, de lo que el Espíritu Santo hizo la semana pasada, porque lo que Él hace esta semana será nuevo. Lo que Él hará mañana será nuevo siempre. Siempre te va a estar tocando el río de Dios. Aleluya. Y eso es lo que yo quiero compartir un poquito en esta noche. La Biblia nos habla del río de Dios. Muchos de los hombres de Dios, profetas y hombres de Dios, nos hablan del río de Dios. Por ejemplo, el salmista David nos habla de una característica del río de Dios. En el Salmo 46, en el versículo 4, dice que hay un río que alegra la ciudad. Gloria a Dios. Es un río que cuando Dios lo manda, lo que toca ese río recibe vida, multiplica, dice, los ganados, hace reverdecer los campos, hace producir todo cuando ese río de Dios viene. Aleluya. No sé si lo podemos tener aquí, el Salmo, Salmos 46 dije, ¿verdad? El Salmo 46. También otro salmo donde vemos otra característica del río de Dios. Aleluya. Salmo 65. Quiero leer esos versículos un poquito. Salmo 65, versículo 9 en adelante. Dice: visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Hace que se empapen los surcos, sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvia. Bendice sus renuevos. Aleluya. Aquí David ve un río
que enriquece. Aleluya, porque el río de Dios cuando empieza a fluir, hermano, enriquece, reverdece, prospera, bendice, aleluya, hace reverdecer todo, los ministerios, los dones, todo empieza a brotar cuando el río de Dios se empieza a mover en la iglesia. ¿Cuántos quieren el río de Dios en esta iglesia? ¿Alguien quiere el río de Dios? Aleluya, el Espíritu de Dios. Deme una nota ahí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para con. Qué lindo, eso eres tú, Espíritu Santo. Está aquí para guiar, Espíritu de Dios. Dígale, muévete en mí, muévete en mí, muévete. Toca mi mente, llena mi vida, muévete en mí. Aleluya, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, llena mi vida de tu amor. Dios Espíritu, muévete. Levante sus manos un momento ahí al cielo, si usted puede hacerlo. Levante sus dos manos al cielo y diga al Espíritu Santo: yo quiero entrar en ese río. Yo necesito ese río en mi ministerio, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio. Yo necesito ese río. Digámosle esta noche: Espíritu Santo, ese río en esta iglesia, en esta comunidad. Queremos ese río. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el Salmo 46 que leíamos antes, dice que el río de Dios, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Aquí Asaf ve otra virtud del río de Dios: corrientes que alegran, que trae la alegría. Y eso me trae a memoria, hermanos, cuando aquel diácono de la iglesia primitiva llamado Felipe llegó a Samaria lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y empezó a predicar el evangelio en Samaria y empezó a convertirse la gente. Dice la Biblia que escuchaban y veían atentamente lo que Felipe decía y hacía. Y dice que toda la ciudad, capítulo 8 del libro de los Hechos, toda la ciudad se llenó de un gran gozo. Y había gran gozo, dice, en toda la ciudad de Samaria. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Yo sé que el Espíritu Santo de Dios va a traer un río a esta iglesia para llenar esta ciudad. Oh, gloria a Dios, para llenar esta ciudad de Colmenar Viejo. Si usted lo cree, dele alabanza al Espíritu Santo y declárelo esta noche. Dígale: yo lo creo. Yo declaro ese río de Dios en mi vida, en mi familia, en mi casa. Mis amados hermanos, Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta. Bueno, se celebraba una fiesta, ¿verdad?, que duraba 7 días. 7 días. Uno de los ritos que se hacía en esa fiesta, cuando Jesús llegó, dice que los sacerdotes tomaban unas vasijas grandes de agua y las traían, y luego llenaban unas como una especie de copas, pero grandes, que tenían una entrada y tenían una salida. Hacían ese rito en esa fiesta. Cuando Jesús llega a esa fiesta, en el último día de la fiesta, y ve a los sacerdotes haciendo ese rito ahí con el agua, dice la Biblia que Jesús se paró en pie ahí ante la multitud, quizás, y todos los que estaban ahí.
sin mucha explicación, nada más se paró en pie y le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos, correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que el Espíritu dice. Y esto dijo hablando del Espíritu que había de venir. Pero yo le tengo buena noticia: el Espíritu Santo ya descendió. Aleluya. Y usted y yo podemos desatar ese río en nuestras vidas. Aleluya. Yo quiero llevarle un momento, mire, antes de ir a volver a Ezequiel, al capítulo 47. En el capítulo 5 de San Juan, dice la Biblia que Jesús llegó al estanque de Betesda. Llegó al estanque de Betesda. Y alrededor del estanque había muchos enfermos. Había mucha gente que llegaba para ver si les era posible tocar un poquito el agua para recibir alguna sanidad. Y Jesús se encontró con un paralítico que tenía 38 años de estar viniendo, o tal vez no tenía los 38 de venir, pero muchos años quizás había venido para recibir sanidad. Porque de tiempo en tiempo, lo que quiere decir que de año en año, venía un mensajero, venía un ángel, movía las aguas, y el que primero llegara y tocara las aguas recibía sanidad. Pero vea lo que le quiero decir, hermanos. A pocos kilómetros, Jesús estaba ahí en Samaria, haciendo milagros, sanando cientos de enfermos. El río de Dios estaba ahí. Pero ahora Él se acerca al estanque y la gente estaba esperanzada en ese estanque. Y cuando Jesús ve al paralítico y le dice: oiga, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir sanidad? Y aquel hombre, un poco frustrado, muy frustrado, dice: sí, pero no tengo quien me lleve cuando el ángel mueve el agua. Y cuando yo quiero ir, no tengo quien me lleve, y otros van primero y yo no tengo esperanza. Pero Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y en aquella misma hora dice la palabra que Jesús le dijo: ahora sí, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Hoy en día, nuestras iglesias, muchas de nuestras iglesias, para no incluirlas a todas, porque hay iglesias de río, hermano. Todas las iglesias de río de Dios, de mover del Espíritu, siempre serán iglesias que van a trascender. Todo ministerio que se mueva en el río de Dios, esos serán ministerios que van a trascender. No habrá ministerio que trascienda. No habrá creyente ni cristiano ni ministerio que trascienda si no se mueve en el río de Dios. Pero hay muchas iglesias hoy que son estanques. Aleluya. Amén. ¿Cuántos levantan su mano derecha al cielo y le dicen: Espíritu de Dios, no quiero estar en un estanque, no quiero ser un estanque, no quiero estar estancado? Dígale: Espíritu de Dios, yo quiero tu río. Recuerdo cuando yo, recién convertido, iba a las vigilias y cantábamos esa canción que dice, no sé si alguien la sabe, dice: hay un gran río que viene del Señor, hay una fuente llena de su amor. Ven a las aguas, tu vida llenará. Hay un gran río que nunca se seca. Dígale conmigo: quiero beber de tu río, Señor.
quiero beber de tu río, Señor. Quiero beber de tu río, Señor. Quiero beber de tu río, Señor. Quiero beber. Quiero beber. ¿Sabe, hermanos? No tenemos por qué estar esperando de tiempo en tiempo que venga un mensajero a mover las aguas para que ocurra un milagro. No podemos ser iglesias estanques. El Espíritu Santo quiere que usted y yo nos metamos en el río de Dios. Pero quiero llevarlo al libro de Ezequiel un momento más. Dice la palabra de Dios ahí que el varón de Dios le dice al profeta: mide 1000 codos. Primero dice que del altar, de debajo del altar, salían unas aguas apenas. Probablemente apenas humedecían, medio humedecían. Muchas veces nosotros como ministerios y como iglesias nos hemos conformado con unas poquitas aguas ahí, con una media humedad. Venimos a la iglesia, sentimos un poquito la presencia de Dios y ya nos vamos contentos. Porque siempre el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Siempre Él está con nosotros, pero Él no quiere conformarse con solamente estar. Aleluya. Él quiere tomar el control. Aleluya. Él quiere inundarnos. Él quiere llenarnos. Él quiere que nos metamos en su río. Aleluya. Pero el varón le dice al profeta: mide 1000 codos. Midió 1000 codos, 500 metros aproximadamente, ¿verdad? Y el agua llegó a los tobillos. El agua llegó a los tobillos. ¿De qué nos habla esto? De que primero, para entrar en el río de Dios hay un proceso. Yo tengo que ir paso a paso. No es un asunto de que vengo y le pongo la cabeza a algún hombre ungido y me puso la mano y ya, sí, usted puede sentir la presencia de Dios en ese momento. Pero no, para entrar en el río de Dios hay un proceso. Hay que avanzar, hay que meterse. Y entonces dice que el agua llega a los tobillos. ¿Qué significan los tobillos? Es cuando empezamos a meternos y a conocer al Espíritu Santo. Y empieza el Espíritu Santo apenas a llenarnos un poco. Y entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es pararnos firmes, es afirmarnos. Cuando tú empiezas a conocer al Espíritu Santo y empiezas a tener una relación con Él, Él empieza a darte firmeza. Firmeza, y usted empieza a sentir que qué lindo, me siento firme, qué lindo es servir a Dios, alabar a Dios. Pero no se queda ahí. El varón le dice: mide 1000 codos más. Y midió 1000 codos y el agua llegaba a las rodillas. ¿Qué representa las rodillas en el río del Espíritu? Es cuando nos empezamos a meter en el Espíritu y Él nos empieza a llevar a la oración. Empezamos a sentir que la oración se convierte en un estilo de vida en nosotros. Nos empieza a llevar a postrarnos delante de Él y empezamos a amar la oración. Empezamos a deleitarnos en la oración. Lo que antes 10 minutos de oración o 5 minutos se nos hacía una eternidad. Cuando empezamos a meternos en el río de Dios y vamos por las rodillas, usted empieza a deleitarse en la oración. Amén. Qué lindo que estaba viendo ahora el anuncio de empezar el día, hermanos, con la primera cita con Dios. Yo les animo, hermanos, si usted quiere meterse en el río de Dios, mira, aquí está la oportunidad. Es el Espíritu Santo el que está guiando a esta iglesia hacia ese río. Amén. Y usted si quiere se queda afuera, pero si usted dice: no, yo quiero ese río, yo me voy a meter, pues entonces deje la cobija, deje el sueño, deje y dígale: yo voy por ese río. Amén. Entonces usted va a empezar a sentir que conforme usted se mete en la oración, usted se va a ir deleitando en la oración y la oración empieza a ser parte de su vida. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que inclusive que nos enseña a orar como conviene. Cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras oraciones serán débiles, nuestras oraciones serán religiosas, nuestras oraciones serán sin poder, nuestras oraciones serán en la carne.
Simple y sencillamente, si no estamos llenos del Espíritu, nuestras oraciones serán carnales en nuestro esfuerzo humano. Y lo hacemos y está bien y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Usted como cristiano tiene convicción y cree en Dios y cree en la oración y tiene fe. Pero mientras usted no esté lleno del Espíritu Santo, usted tendrá que estar haciendo un esfuerzo para orar. Humano. Y se lo voy a decir, Pedro, ve a Pedro y Juan y Jacobo. Jesús se los lleva a orar la noche que iba a ser entregado porque necesitaba el apoyo en oración. Recuerde que Jesús era 100% hombre. Él se hizo 100% ser humano. Y cuando llegaba la noche de que iba a ser entregado, le dijo a los más cercanos, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacob, vamos conmigo para que me ayuden a orar. Y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allá y oro. Y cuando vino, a la hora que vino, ¿qué pasó con Pedro, Juan y Jacob? Estaban durmiendo. Los despertó y le dijo, muchachos de ahí, ¿qué pasó? Los traje para que me ayudaran a orar y están roncando. Y les dije, bueno, oren. Y se volvió a ir y vino la segunda vez y los halló ¿cómo? Los halló otra vez durmiendo. Viene la tercera vez y la tercera vez los halla durmiendo. Ellos no podían, en la carne no tenían fuerzas, ni siquiera pudieron orar, ni siquiera. Pero véalos después del aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Véalos a Pedro y a Juan y yendo al templo a la hora novena, la de la oración. Ya era otra cosa, era otra dimensión. Aleluya, porque ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos metemos en el río de Dios y empezamos, hermanos, y el Espíritu Santo nos empieza a llevar, lo primero que nos lleva, o más bien lo segundo, es a amar la oración y a deleitarnos en la oración. Amén. Cuando usted empieza a deleitarse en la oración y se le pase una hora y te dice, uy, qué rápido, 2 horas. Y usted, ese es el nivel del río de Dios. Pero luego dice, me llevó y me dio 1000 codos más. Y el agua llegó hasta los lomos. Los lomos van aquí. Y yo digo que van de aquí hasta aquí, ¿verdad? Los lomos. ¿Qué pasa con los lomos? Es donde cuando alguien carga algo pesado, son los que soportan el peso. Los lomos. Hay muchos creyentes cargados, afligidos, ya caminan casi doblados por tanto peso que llevan en sus hombros. Pero yo le tengo una buena noticia. Métase en el río de Dios. Y conforme ese río de Dios va llegando hasta los lomos, ¿sabe qué pasa? Cuando usted se mete a un río con una carga en sus hombros, una carga pesada, y ese río, usted se mete, ese río empieza, el agua empieza a tomar esa carga, empieza a levantar esa carga, y usted empieza a sentir que esa carga se vuelve liviana, porque el Espíritu de Dios, aleluya, empieza a alivianar la carga. Es ahí cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Solamente a través del Espíritu Santo, cuando nos metemos en su río, nuestras cargas se vuelven livianas. Esas cargas pesadas, el Espíritu Santo las toma. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos un momento y dígale, muévete en mí. Muévete en mí, dígale, toca mi mente, llena mi vida, muévete en mí. Sí, Señor. Dígale, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida, muévete en mí, Espíritu Santo. Dios Espíritu. Dígale, el Espíritu de Dios está en
Dígale, el Espíritu de Dios. ¡Qué lindo! Sí, Espíritu Santo, muévete en cada vida esta noche. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Vamos, dígale de todo corazón, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Espíritu de Dios, muévete en la vida de cada uno de tu iglesia. Toca mi vida, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Dice la palabra que el varón le dijo al profeta, mide 1000 codos más. Dice, y medí 1000 codos más. Aleluya. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente, oiga esto, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Aleluya. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Oh, gloria a Dios. La semana pasada Dios nos permitió a mi esposa y yo tener la experiencia de visitar Israel y visitar muchos lugares donde pues es de tanta bendición y es un impacto para la vida de uno poder constatar, confirmar lugares donde Jesús estuvo. Pero yo he hablado muchas veces de este pasaje y yo quería estar en el Mar Muerto, que es prácticamente a lo que se refiere este pasaje. Fuimos al Mar Muerto y el agua ahí es tan espesa. Ustedes saben que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Es la parte más baja de la tierra que existe. El Mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del mar. El agua es tan espesa, tan salada que, bueno, nos metimos. Yo quería tener esa experiencia de flotar, ¿verdad? Usted se acuesta y no se hunde, como si usted fuera un flotador. Es una experiencia maravillosa. Pero lo que quiero decirle es que usted ahí no ve pero ni una pepesquita. Usted no va a ver ningún tipo de vida. Ahí no hay vida. Ahí todo está muerto. Aleluya. Pero aquí, hermanos, esta visión del profeta Ezequiel está hablando de una manera, yo diría profética, de una manera simbólica, porque precisamente viene hablando de ese río y no es otra cosa que el río del Espíritu, porque dice en el versículo 9, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y todo lo que tocaren ese río, todo el que entrar en ese río y todo lo que tocare las aguas de estos ríos recibirá vida. Y dice que entrarán estas aguas al Mar Muerto. Aleluya. Y sabe, para mí el Mar Muerto simboliza el mundo,
que está muerto, no hay esperanza. Mientras no venga el río de Dios, el río del Espíritu, no vamos a poder ver vida en mucha gente que está muerta. Por eso, mis amados hermanos, es urgente, es una urgencia, es una emergencia que nosotros como iglesia de verdad busquemos, nos metamos en el río de Dios y provoquemos el río del Espíritu en nuestras vidas, y que esta iglesia, hermanos, sea una iglesia de río y no una iglesia de estanque. Amén. ¿Cuántos creen que pueden ser una iglesia de río aquí? Aleluya. Una iglesia de río. Oh, gloria a Dios. Una iglesia de río. Aleluya. Y dice que lo hizo volver por la ribera del río. Y en la ribera del río dice que había muchísimos árboles al uno y al otro lado. ¿Sabe qué son los árboles? Usted y yo, personas. Árboles, dice, cargados de fruto, llenos de fruto. Aleluya. Muchísimos árboles. Por eso dice el Salmo 1: el que medita en su ley de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que esté junto a ese río, todo lo que toque ese río, aleluya, solo tiene vida, solo tiene vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Dele un aplauso al Espíritu Santo. Dele un aplauso al Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Dígale: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Dígale: sí, Señor. Muévete en mí, muévete, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. La iglesia primitiva, hermanos, nació en el río de Dios. Milagros, maravillas, señales, prodigios. Los muertos resucitaban, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían. Eso es el resultado del río de Dios. Aleluya. Yo quisiera en esta noche, mis amados hermanos, exhortarles, motivarles, retarles a que de verdad usted pueda tomar la decisión y determinar y decir: ya yo no quiero una vida cristiana de estanque. Amén. Yo no quiero una iglesia de estanque. Yo quiero una iglesia que se mueva en el río de Dios, que camine en el río de Dios. Amén. Yo quiero el río de Dios en mi vida. Yo quiero el río de Dios en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio. Porque cuando el río de Dios, aleluya, viene, alegra todo, trae vida, hace resucitar lo que está muerto, lo que no tiene vida, aleluya, le da vida. Bendito sea la gloria del Señor. Y vea lo que dice: y habrá muchísimos peces, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hermanos, cuando el río de Dios empieza a mover en la iglesia, o sea, el Espíritu Santo, cuando el movimiento del Espíritu Santo empieza en una iglesia, cuando el movimiento del Espíritu Santo empieza en un ministerio, una de las cosas que va a traer es una pesca. Va a traer peces de todo tamaño. Gloria a Dios. Multitud de peces.
Por eso yo digo, hermano, una iglesia que no se mueva en el río de Dios, en el movimiento del Espíritu Santo, es una iglesia que no va a crecer. Pero una iglesia que se mueve en el río de Dios, en el mover del Espíritu Santo, será una iglesia que inevitablemente va a crecer, porque es el Espíritu Santo el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el único que puede traer sanidad, liberación, milagros. Es el que reaviva los ministerios. El Espíritu Santo es el único que puede activar los dones de poder. Aleluya, dones de milagro, dones de sanidad. Aleluya, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía. Solamente no hay dones en la iglesia sin llenura del Espíritu Santo. No hay dones. Pero cuando la iglesia se empieza a meter en el río de Dios, empiezan a fluir los dones. Vamos a empezar a ver, hermanos, las sanidades. Vamos a empezar a ver los milagros. Vamos a empezar a ver la gente siendo liberada, los hogares siendo cambiados, los matrimonios restaurados. Vamos a empezar a ver una alegría, un gozo, hermanos, en nuestros creyentes, en cada uno de nosotros, en nuestros cultos. Vamos a empezar a ver esa alegría que es lo que produce el río de Dios. Que es lo que produce el río de Dios. Aleluya. Yo quiero invitarle en este momento, en esta hora, quiero invitarle un momento. Yo no sé cuántos de verdad quisieran entrar en ese río de Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie un momento. Dígale: muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, llena mi vida, muévete en mí, Dios Espíritu, oh, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Digámosle esta noche, digámosle: ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu lléname, Espíritu de Dios, y ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor. Oh, sí, Señor, dígale: purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, purifícame. Aleluya. Inda vaya lavase, maya revoque marabase. Quisiera invitar en esta tarde a todos los líderes de esta iglesia, los servidores. Ustedes necesitan ser cada día más eficaces, más poderosos. Aleluya, en el servicio, en el ministerio. Yo quiero invitarles a que den unos pasos aquí al frente. Quiero orar por ustedes en esta hora.